No mires hacia abajo, le gritó Miriam. Lo estás haciendo muy bien. Ángela no estaba segura si Miriam le hablaba a ella o a Ruth mientras se abría paso entre las ramas. Cuando estaba a un par de metros, vio que la niña tenía una cuerda atada en la cintura que la sujetaba al tronco. No hubiera podido caerse aunque hubiera querido. Lo que era peor, la pequeña diablilla le sonreía de oreja a oreja. «Es divertido, ¿verdad, Mandy? ¿Alguna vez viste tu cabaña desde este punto panorámico?», gritó Miriam debajo de ella. La cara de Ángela ardía de ira. «Por poco me matan de susto. ¿Qué creen que están haciendo?». Miriam trepó más arriba que Ángela y se sentó a horcajadas sobre una gruesa rama. «Tú lo has dicho. Jamás en tu vida te subiste a un árbol», dijo sonriendo maliciosamente. «Era hora de que lo hicieras». «¿La subiste tú sola? Se podría haber lastimado». «Nosotros ayudamos», dijo Jacob, bajando de una rama más alta. Andrés estaba un poco más alto que él, y Lea asomaba por detrás del tronco. Todos se veían tan satisfechos que Ángela olvidó su enojo y se echó a reír. Un árbol lleno de urracas. Subiendo un poco más, se sentó en una gruesa rama. «Estuviste muy bien para ser la primera vez», dijo Andrés, caminando por una rama. Ángela fingió fruncir el ceño. «Deberías estar ayudando a tu padre. Me dio el día libre. Quería llevar a pasear a mamá». Miriam se echó a reír. «Les dije que en lugar de ellos, nosotros iríamos de paseo». Bajó la voz para que solo Ángela pudiera oír. «Una de las desventajas de tener una casa con una sola habitación es la falta de privacidad». Apoyó la cabeza contra el tronco. «Cuando me case, mi esposo y yo construiremos un altillo para los niños, y nosotros tendremos un dormitorio calentito junto a la cocina». «¡Allá está Miguel!», señaló Ruth. Los niños gritaron y silbaron hasta que se volvió y miró hacia la loma. Caminó hacia ellos. Cuando llegó al árbol, miró hacia arriba, con los brazos en jarra. «¿Qué es esto?», vio a Ángela arriba y se rió. «¿Tú también?». «Me hicieron una broma», dijo con gran dignidad. Miriam le guiñó el ojo a Ángela y llamó a Miguel. «Tendrás que subirte a bajarla. Se quedó atascada». Ángela se echó a reír cuando vio que Miguel se quitaba las botas y comenzaba a trepar. Cuando llegó debajo de ella, deslizó la mano por su pantorrilla. «¿Ato la cuerda de Ruth a tu cintura y te descuelgo?», preguntó, sabiendo perfectamente que ella podía bajar por su cuenta. «Aquí se podría hacer un buen columpio», dijo Lea, trepando junto a Miguel. «¿Ves esa rama gruesa? Podrías colgar allí la cuerda». Buena idea», admitió Miguel. Bajó a Ruth y mandó a Andrés al cobertizo del granero en busca de otra cuerda. Trepando nuevamente, ató los dos extremos en una rama gruesa. «Luego prepararé un asiento de madera», dijo bajando. Los niños discutieron entusiasmados sobre quién tendría el primer turno, pero Miguel alzó a Ángela y la sentó en la cuerda. «Sujétate», le dijo, antes de que pudiera detenerlo, y la empujó. El vértigo del balanceo la hizo reír. Miguel le dio otro empujón y luego se encaminó a seguir trabajando en el campo. Cuando todos, incluso Miriam, hubieron tenido su turno en el columpio, Ángela llevó a los niños a la cabaña y les preparó algo de comer. Los varones fueron a acompañar a Miguel mientras trabajaba. Lea y Ruth fueron a recoger flores a la ladera. Miriam se apoyó en el marco de la puerta y observó a sus hermanos que, sentados sobre la cerca del corral, miraban cómo Miguel trabajaba con el caballo. «Miguel sabe disfrutar de la vida. No se la pasa sentado rumiando todo el día». Ángela se acercó a ella. La inquietaba la forma en que Miriam miraba a Miguel. Un incómodo sentimiento le dio una punzada en el estómago. «Estaba pensando lo maravilloso que debe ser amar a alguien y que te amen. Seguro que cuando Miguel te desea, hace algo para tenerte». Ruborizándose, se enderezó. «Mamá se desmayaría si me oyera hablar así». Ángela miró a Miguel y la punzada de celos desapareció. En lugar de ello la invadió un tierno afecto. Miró pensativamente a Miriam. La quería como a una hermana. «¿Quieres casarte, verdad?» «Sí, pero no quiero casarme con cualquiera», respondió Miriam. «Quiero un hombre maravilloso. Quiero un hombre que me ame como Miguel te ama a ti. Quiero que esté dispuesto a luchar por mí, que no permita que me aleje de él». Viendo las lágrimas en los ojos de Miriam, Ángela le tomó la mano. «¿Amas a Miguel?» «Claro que lo quiero. ¿Cómo no quererlo? Es único, ¿no es así?» Miriam apoyó la cabeza en el marco y cerró los ojos. «Los otros deberían ser más como él, pero no lo son», sonrió.
Jamás olvidaré la noche que mamá y yo cantamos Sublime Gracia y hablamos sobre David. Miguel tenía lágrimas en los ojos y no se sentía incómodo por eso. No le preocupaba que viéramos cuánto se conmovía. Se secó las lágrimas de las mejillas. Miguel es el único hombre que he conocido que no teme sentir las cosas. Él no se entierra vivo. Ángela miró por la ventana a Miguel. Es una lástima que lo haya conocido antes que tú, dijo. Miriam se echó a reír. Bueno, si encuentras el molde, ¿harás otro como él? Abrazó a Ángela. Los quiero a ambos mucho. Se apartó de ella y agregó. Y ahora te he hecho sentir incómoda. Se mordió el labio con incertidumbre. Mamá dice que debería guardar mis sentimientos en lugar de soltarlos todo el tiempo. Pero no puedo. Así soy. Besó a Ángela en la mejilla. Es mejor que reúna a los indios salvajes y me vaya. Salió y llamó a sus hermanos y hermanas. Con los brazos cruzados y apoyada en el marco de la puerta donde había estado Miriam, Ángela los observó mientras se iban. Estuvo toda la tarde preocupada por el asunto y trató de hablarlo con Miguel esa noche. ¿Crees que podríamos encontrar un hombre para Miriam? Miriam, todavía es demasiado joven, ¿no te parece? Tiene edad suficiente como para estar enamorada. ¿Podríamos ir a Sacramento y buscar a alguien? ¿Quién? Dijo distraídamente, jugando con el cabello de Ángela. Alguien para Miriam. ¿Y Pablo? ¡Pablo! Horrorizada, Ángela se puso a distancia. Miriam no es de ese tipo. Ella necesita a alguien como tú. Yo ya tengo dueña, ¿lo recuerdas? Miguel la acercó. Déjalo en manos del Señor. Déjalo en manos del Señor, murmuró ella. Siempre quieres dejar las cosas en manos del Señor. Miguel comprendió que ella no se rendiría. El Señor ya tiene a alguien en mente para Miriam, estoy seguro. Ahora quítate eso de la cabeza. Ángela estuvo a punto de decirle que Miriam estaba enamorada de él, pero lo pensó 2 veces. No hay nada más tentador para un hombre que una jovencita enamorada. Solo quiero verla feliz y establecida. Miguel la estudió. Lo será, Tirsa. Una muchacha como Miriam no se quedará sola mucho tiempo. Una muchacha como Miriam, pensó Ángela. Si no me hubieras encontrado, Miguel, te hubieras... Pero te encontré, ¿no es así? Sí, lo hiciste. Ángela se estiró y le acarició la cara. ¿Alguna vez te has arrepentido? Algunas veces, dijo solemnemente, consciente de que quería saber la verdad. Le tomó la mano e hizo girar el anillo de boda, mirándola. Me hiciste vivir algunos momentos oscuros, dijo sonriendo tiernamente, pero eso pertenece al pasado. Le besó la mano y la puso contra su mejilla. Tirsa, sé lo que quiero y sé quién tiene el control de mi vida. Tú y yo no somos un accidente. Ángela le tomó la cabeza entre las manos y lo besó, complacida con su respuesta. Se sentía bien cuando él asumía el control. Creo que jamás podré abarcar todo lo que eres, Miguel, ni en toda mi vida, ni yo a ti. Los Altman hicieron una reunión para celebrar la siembra de primavera. Cuando Ángela y Miguel llegaron, los niños corrieron a recibirlos. Elizabeth los saludó desde la puerta. «Ven a ver nuestro nuevo pozo», dijo Lea, tirando de la mano de Miguel. Miriam estaba sacando un balde de agua. Lo dejó a un lado. «Es fantástico, ¿verdad?», dijo con orgullo. «Pablo nos ayudó a cavarlo hace algunas semanas. Estaba echando de menos un pozo para cantar adentro. Escuchen». Se inclinó y cantó hacia las profundidades. La melodiosa tonada de Roca Eterna se elevó desde allí, amplificada. Ángela apoyó los brazos en el borde de piedra y escuchó. Sonriéndole, Miguel se inclinó sobre el borde y se unió a Miriam. Su profunda voz armonizaba con la de ella. Ángela jamás había oído algo tan hermoso como la manera en que combinaban las voces de Miriam y Miguel. «¿Acaso no suena hermoso?», dijo Miriam riendo. «Cantemos otra. Si pones la cabeza bien abajo, el sonido te rodea por completo. Canta con nosotros esta vez, Amanda. Quedará mejor todavía». Miriam no estaba dispuesta a aceptar una negativa. «Y no me digas que no puedes, porque sí puedes. Si no sabes la letra, solo abre la boca y canta con A. Roca Eterna, otra vez. La has escuchado algunas veces y podrás recordar algunas palabras». Ángela se sumó con reservas. Antes de que terminaran, el resto de los niños estaban colgados sobre el pozo y cantando hacia adentro. Si Miguel no hubiera sujetado a Ruth del vestido, hubiera caído de cabeza. «Oh, Susana, esta vez», pidió Andrés.
De allí pasaron a otras tonadas populares con letras divertidas. Finalmente se enderezaron riéndose. La expresión de Miriam cambió notablemente y tomó la mano de Ángela. «¡Viene Pablo!». Con el corazón abatido, Ángela levantó la vista y lo vio caminando hacia ellos atravesando el campo. «Estaba tan tenso cuando lo invité que no pensé que vendría», dijo Miriam. Ángela no recordaba haber visto un hombre con una expresión tan sombría. «Mejor voy a recibirlo. De lo contrario se irá antes de haber llegado», dijo Miriam. Pablo vio venir a Miriam y se armó de valor. Llevaba el mismo vestido amarillo. Cuando le sonrió, a él se le tensaron los músculos de la cara. «Me alegro mucho que hayas venido, Pablo», dijo sonriendo y abanicándose con la mano. «Hace calor, ¿verdad? Ven a tomar un poco de sidra». Demasiado perturbado por lo que sentía frente a Miriam, Pablo echó una mirada a su alrededor. Ángela lo estaba mirando. Pablo le hizo una sonrisa sarcástica, esperando que ella le devolviera otra igualmente cínica, pero no lo hizo. La odiaba tanto que hasta sentía el sabor amargo. «¿Cuándo terminaste de sembrar?», le preguntó Miriam, obligando a Pablo a mirarla. «Ayer por la tarde», dijo cuando llegaban junto a los demás. Miguel lo saludó con un firme apretón de manos que hablaba de su inalterable afecto. Rodeó a Ángela por la cintura y la apretó contra sí, esperando. Los azules ojos de Ángela parpadearon cuando levantó la vista. «Hola, Pablo», dijo. Pablo hubiera querido ignorarla, pero sabía que no podía hacerlo sin ofender a Miguel. «Amanda», dijo, devolviendo el saludo. El rostro de Ángela no mostraba la más mínima emoción. Eso no lo sorprendió. ¿Qué podía saber ella sobre los sentimientos? Miriam había regresado con una taza de aluminio y observaba de cerca el intercambio. Le alcanzó la sidra de manzana a Pablo y tomó la mano de Ángela. «Mandy, ¿me ayudas a esconder las pistas para la búsqueda del tesoro?». Pablo las observó mientras se alejaban, tomadas de la mano. «Miriam es bonita, ¿verdad?», dijo Miguel sonriendo levemente. «Tiene unos ojos oscuros muy lindos». Pablo bebió la sidra en silencio. No esperaba que Miguel se hubiera dado cuenta tan pronto. Cuando los niños se fueron a buscar las pistas de Miriam para el tesoro, una canasta de tartaletas de frambuesa, Elizabeth, Miriam y Ángela tendieron la mesa de tablones en el jardín. Ángela había traído una fuente llena de carne de venado en una salsa de arvejas y zanahorias al caramelo. Elizabeth había asado 2 faisanes rellenos de pan sazonado. Miriam trajo 2 pasteles de manzana. Ángela estaba demasiado consciente del odio de Pablo hacia ella como para poder participar de la alegría del momento. Durante la tarde había logrado evitarlo, pero ahora estaba sentada frente a él en la mesa. Juan dio las gracias, y cuando ella levantó la vista se encontró con los ojos de Pablo. Comprendió inmediatamente el mensaje de su mirada. «Tú, orando, es una burla». Era una hipócrita. Inclinaba la cabeza como todos los demás, fingiendo orar aunque no tuviera parte en ello. Tampoco quería tenerla. Lo hacía porque sería doloroso para Miguel que ella estuviera sentada a su lado, con la espalda y la cabeza en alto mientras se daban las gracias. Y sería incómodo para los Altman. La pequeña Ruth seguramente haría preguntas. Ángela sostuvo la mirada de Pablo. «¿No puedes comprender?». Si algo mostraba, era su desprecio. Resignándose a que jamás la comprendería, a que probablemente nunca lo intentaría, se sirvió una tajada de faisán y pasó la fuente. «¿Quieres que hable con Pablo?», le preguntó Miguel más tarde, cuando Juan tocaba el violín y Ángela y él bailaban. «No», dijo, temerosa de ser la causa de una brecha mayor entre ambos hombres. Ya había causado demasiado daño. «Pablo es un hombre decente, Amanda. Ha estado a mi lado en momentos muy duros. Está confundido ahora». Ángela sabía que Pablo no estaba confundido. Estaba lleno de ira justificada y de animosidad por culpa de ella. Estaba sufriendo por culpa de ella. ¿Por qué no había renunciado a su venganza aquel día? ¿Acaso no podía haber ignorado sus insultos? Sabía que estaba celoso. Ya sabía también que él no la consideraba digna de ser la esposa de Miguel. Había advertido muchas cosas de Pablo a primera vista. «Sé paciente con él», sugirió Miguel. Como Miguel había sido paciente con ella, se tragaría su orgullo si hacía falta. Por el bien de Miguel, aceptaría cualquier cosa que Pablo le arrojara. Miguel bailaba con Miriam, y Ángela fue a servirse sidra. Pablo se le acercó, con un destello en sus ojos oscuros. Señalando con la cabeza a Miguel y a Miriam, que giraban y se reían, dijo: «Se ven muy bien juntos, ¿no es así?».
Ángela observó a Miriam y volvió a sentir esa punzada en su interior. Así era. Se quieren mucho el uno al otro, dijo, y sirvió otra taza de sidra que ofreció a Pablo. Sonriendo burlonamente, él aceptó la sidra. Volvió su mirada a Miguel y a Miriam. Si ella hubiera venido unos meses antes, las cosas hubieran sido muy diferentes ahora. Miguel dice que no hubieran cambiado. Eso es lo que dice, por supuesto. La espada entró muy adentro. Ángela no dijo nada. «Oí que estuviste trabajando en un almacén», dijo con una mueca sarcástica. «¿Qué vendías?» «Un poco de todo». «Como siempre, ¿o no?» Ángela ocultó su dolor y habló tranquilamente. «No tengo ninguna intención de volver a herir a Miguel, Pablo, lo juro. Pero lo harás, ¿no es así? Está en tu naturaleza. Lo exprimirás y luego arrojarás la cáscara vacía. Te quedarás dando vueltas por un tiempo por las apariencias, y cuando la cosa se ponga difícil, harás tus valijas y te marcharás campante otra vez». Ángela parpadeó y miró hacia otra parte. Casi no podía respirar por la opresión que sentía en el pecho. «No lo haré». «¿No? Entonces, ¿por qué estabas tan apurada por volver a Paradise? ¿Por qué huiste a Sacramento?» «Esta vez me quedo». «Por 1 año o 2, hasta que te aburras de ser la esposa de un granjero». Terminó de tomar su sidra y dejó a un lado la taza. Frunció el ceño y miró a Miguel y a Miriam. «¿Sabes, Ángela? No he visto a Miguel sonreír de esa manera en mucho, mucho tiempo». Se alejó en dirección de Juan. Ángela apretó la taza de sidra entre las manos. Levantando la cabeza, vio a las 2 personas que más amaba en el mundo bailando juntas y se preguntó si Pablo no tendría la razón. Capítulo 25. Del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego, y después del fuego vino un suave murmullo. Pablo procuraba minar la confianza de Ángela cada vez que se encontraban, y Ángela se decidió a soportar todo lo que le hiciera. Se prometió no vengarse cada vez que él lanzara una afirmación hiriente o un vaticinio insultante sobre lo que ella estaría haciendo dentro de 10 años. Defenderse solo heriría a Miguel, y no cambiaría lo que Pablo pensaba de ella. No importaba lo que trajera el mañana, hoy tenía a Miguel. Ángela se negaba a defenderse de Pablo. ¿De qué serviría? Era amable con él, guardaba silencio, se mantenía firme aunque en el fondo hubiera querido salir corriendo y esconderse en un lugar oscuro, donde pudiera hacerse un apretado ovillo. «Ya no soy una ramera, no lo soy». Pero la forma en que Pablo la miraba la hacía recordar y sentir como si todavía lo fuera. No importaba lo mucho que se esforzaba. 1 año no borraba 10, y Pablo le traía a la memoria los oscuros años con el duque, los años de temor y soledad y la lucha por sobrevivir. Y por todo eso, el abuso de Pablo la empujaba cada vez más a los brazos de Miguel. Cuanto más se esforzaba Pablo por echarla, más se aferraba ella a lo que tenía. Miguel le había dicho que no se preocupara por el mañana y se concentrara en absorber la vida de cada momento con él. Le había dicho que no tuviera temor, y no lo tendría mientras él estuviera con ella. Miguel la amaba ahora, y eso era todo lo que le importaba. Él hacía que su vida tuviera sentido, y la llenaba de cosas asombrosas. Aunque la vida era de duro trabajo desde el amanecer hasta el anochecer, él se las arreglaba para que fuera emocionante. Le abría la mente a cosas que nunca había observado, y una voz queda en su interior la llamaba continuamente. «Ven, ven aquí, amada». ¿Aquí? ¿A dónde? No alcanzaba a comprender todo lo que había en Miguel. Él le llenaba la mente y el corazón. Era su vida. La despertaba a besos antes del amanecer, y se quedaban en la silenciosa oscuridad, escuchando la sinfonía de grillos, ranas y del colgante de campanillas al viento. El cuerpo de Ángela temblaba con el contacto del de Miguel y cantaba con su posesión. Cada momento de cada día era precioso para ella. La primavera trajo una explosión de colores. Manchas brillantes de amapolas doradas y lupinos color púrpura teñían las laderas y los valles sin arar. Miguel hablaba del rey Salomón y de cómo, a pesar de todas sus riquezas, no podía vestirse como Dios vestía las montañas con sencillas flores silvestres. «No voy a arar esa parte», le había dicho Miguel. «La dejaré como está». Miguel veía a Dios en todo. Lo veía en el viento, en la tierra y en la lluvia.
Lo veía en los cultivos que crecían, lo veía en la naturaleza de los animales que poblaban la tierra, lo veía en las llamas de su chimenea. Ángela solo veía a Miguel y lo adoraba. Cuando Miguel leía en voz alta por las noches junto al fuego, Ángela se perdía en la profunda resonancia de su voz. Las palabras pasaban por sobre ella como una ola pesada pero suave y desaparecían otra vez en el distante mar. Jonatán, que trepaba un acantilado para derrotar a los filisteos. David el pastor, que mataba a un gigante de más de 2 metros llamado Goliat. Jesús, que resucitaba muertos. «Lázaro, ven fuera, ven fuera». Miguel hacía que hasta las tonterías sonaran como poesía. Ángela tomó la Biblia y la volvió a poner sobre la repisa. «Ámame a mí», le dijo, tomándole de la mano, y Miguel no pudo hacer otra cosa. Elizabeth vino un día con los niños. Pablo nos habló de un pueblo que no queda a más de 15 kilómetros de aquí. No es muy grande, tiene poco para ofrecer, pero Juan se ha ido con él a comprar mercadería. Ángela observó el bulto en el vientre de Elizabeth. Les ofreció café y bizcochos y se sentó a conversar. La pequeña Ruth quería sentarse en su falda y la levantó. «¿Cuándo vas a tener un bebé?», preguntó la niña, haciendo que el rostro de Ángela se tiñera de un rojo ardiente y que Elizabeth tragara saliva incómoda. «Ruth Anna Altman, jamás debes preguntar cosas así», dijo su madre, levantándola de la falda de Ángela y poniéndola firmemente sobre sus pies. «¿Por qué no?». Ruth no se veía incómoda en absoluto, y evidentemente no entendía por qué su madre y Ángela sí lo estaban. «Porque es un asunto muy personal, jovencita». Ruth miró a Ángela con ojos sorprendidos. «¿Quiere decir que no deseas tener un bebé?». Miriam contuvo la risa y tomó a su hermanita de la mano. «Creo que iremos al columpio un rato», dijo. Elizabeth volvió a sentarse y se abanicó el calor de la cara. «Esa niña sencillamente suelta todo lo que piensa», se disculpó. Ángela se preguntó si debía decirle a Elizabeth que no podía tener hijos, pero se contuvo. «Vine a pedirte ayuda», dijo Elizabeth. «El bebé llega en diciembre y quiero que hagas de partera». Ángela no podía estar más sorprendida y aturdida. «¿Yo? Pero, Elizabeth, no tengo la menor idea de cómo ayudar a tener un bebé». «Yo sé lo que se tiene que hacer. Miriam quiere ayudar, pero no creo que una muchacha joven e impresionable deba asistir a un alumbramiento. Puede asustarla innecesariamente». Ángela se quedó en silencio por unos momentos. «No veo cómo podría ser de alguna ayuda. Yo he pasado por esto antes. Podré decirte qué hacer. Allá en casa tenía una partera, pero aquí solo está Juan, y Juan no podría hacerlo», dijo sonriendo levemente. «Juan puede ayudar a nacer a un ternero o un potrillo, pero es totalmente inútil cuando se trata de sus propios hijos. Se desmayan o bien muestro algo de dolor. Y bueno, no puedo completar la tarea sin alguna molestia, ¿verdad? Se desmayó cuando nació Miriam». «¿En serio?». De alguna manera no podía imaginar al estoico Juan desmayándose por nada. «Se desmayó precisamente al lado de mi cama, y yo quedé allí impotente como una tortuga de espaldas, y con mi propio trabajo de parto que atender». Se rió suavemente. «Volvió en sí cuando ya todo había terminado». «¿Será muy duro?», preguntó Ángela, comenzando a preocuparse. Recordaba a una joven que había logrado ocultar su embarazo hasta que fue demasiado tarde para un aborto. «¿No hay algún médico en el pueblo?». «Tal vez sí, pero para cuando llegue todo habrá terminado. A Ruth le llevó solamente 4 horas nacer. Este bebé puede ser más rápido todavía». Ángela aceptó con reservas ayudar en el parto. «Si estás absolutamente segura que quieres que yo lo haga». «Lo estoy», dijo Elizabeth abrazándola. Se la veía muy aliviada. Cuando los Altman se fueron, Ángela salió en busca de Miguel. Inclinada sobre la cerca, lo observó mientras cerraba un caballo. «Elizabeth quiere que la ayude con el nacimiento del bebé», dijo, mientras miraba las líneas que se marcaron en las mejillas bronceadas de Miguel cuando sonrió. «Miriam me dijo que te lo pediría. Estaba un poco fastidiada de no ser ella quien ayude a su madre a traer al mundo a su hermanito o hermanita». A Elizabeth le preocupaba que Miriam pudiera impresionarse, explicó. «A mí, en cambio, nada debería impresionarme».
Miguel captó el matiz mordaz en el tono de Ángela, un matiz que había estado ausente por semanas. La miró. ¿Se lo habría provocado su referencia a Miriam? ¿O estaba realmente asustada por esa responsabilidad adicional? Si hay algún problema, yo he ayudado a nacer a algunos potrillos. Elizabeth dice que Juan se desmayó. Miguel se rió mientras ponía el último clavo y cortaba la punta. No es gracioso, Miguel. ¿Y si algo anda mal? Una muchacha del burdel de Nueva York ocultó su embarazo lo suficiente como para que el duque no pudiera obligarla a abortar. Sandra insistió en que le permitiera quedarse, pero cuando le llegó el momento, la chica gritaba. Yo la podía oír a través de las paredes. Era un domingo por la tarde y había muchos clientes y... Miró la expresión de Miguel cuando él levantó el rostro y dejó de hablar. Ay, ¿por qué había vuelto a sacar el tema? ¿Y qué? No importa, dijo Ángela y se dio vuelta. Tu pasado es parte tuya, y yo te amo, ¿lo recuerdas? Dijo aproximándose a la cerca. Ahora dime, ¿qué ocurrió con la muchacha y su bebé? Con la garganta apretada, que apenas la dejaba hablar, dijo. Sandra la amordazó para que no perturbara a nadie. Fue muy largo, toda la noche y hasta el día siguiente. La chica quedó enferma durante varios días después, y la bebé... Sandra había mantenido alejadas a las otras muchachas, pero hizo entrar a Ángela a la habitación para que la ayudara con la madre y el niño. La joven prostituta estaba blanca como la muerte y se quedaba callada mientras a su lado la bebé lloriqueaba constantemente, envuelta en una manta color rosa. Ángela quería levantar a la bebé, pero Sandra la alejó bruscamente de un empujón. «No lo toques», le susurró. Ángela no comprendió por qué, hasta que Sandra desenvolvió cuidadosamente al bebé. «¿Qué pasó con el bebé?», preguntó Miguel, quitando un mechón de cabello rubio de la cara pálida de Ángela. «Era una niña. Vivió solo una semana», dijo con aire sombrío. No le dijo que la niña estaba cubierta de llagas y que había muerto sin tener un nombre. La madre desapareció poco después. Cuando le preguntó a Sandra qué había sido de ella, le había dicho: «No te corresponde cuestionar lo que hace el duque». Ángela supo que la muchacha había fallecido y que era pasto de las ratas en algún oscuro y sucio callejón, igual que Ramón, tal como le pasaría a ella si no obedecía, y se estremeció. «Elizabeth ha tenido 6 hijos, Amanda», le recordó Miguel. «Sí, y todos saludables». Miguel vio que lentamente le volvía el color a las mejillas. Se preguntaba qué había estado pensando, pero no averiguó. Si ella quería hablar sobre eso, lo haría. Si no, respetaría su silencio. Pero necesitaba sentirse segura. Miguel lo percibía. Cuando al bebé le llega el momento de nacer, no hay nada que lo pueda detener. Ángela sonrió. «Sabes todo sobre esto también, ¿verdad?» «No por experiencia personal», dijo. «Thelma ayudó a nacer a un bebé en la caravana de carretas. Dijo que no tuvo que hacer otra cosa que asegurarse de que no cayera al piso. Los bebés son un poco resbaladizos cuando recién nacen. Cuando llegue la hora de Elizabeth, yo iré también y le sostendré la mano a Juan». Ángela se rió y la tensión que tenía la abandonó. Mientras Miguel estuviera con ella, todo andaría bien. «De paso», dijo Miguel, sacando un paquete del bolsillo, «Miriam me pidió que te diera esto». Ángela había observado a Miriam inclinada sobre la cerca, hablando un largo rato con Miguel. «¿Qué es?», preguntó, mirando la escritura prolija que no podía leer. El duque no había visto la necesidad de enseñarle a leer. «Semillas para un jardín de verano». A medida que la cálida primavera se convertía en caliente verano, Ángela supo que tenía el don de su madre para las plantas. Los canteros de flores que había preparado alrededor de la casa se convirtieron en un estallido de color. Todos los días llenaba el jarrón con flores rosadas de phlox, milenramas amarillas, petunias rojas, espuelas de caballero azules y malvas blancas. La repisa se adornaba con varas de lino azul e impecables margaritas. Pero lo que la enorgullecía más que las flores era el campo de maíz. Apenas podía creer que los pequeños y arrugados granos que Miguel le había dado para plantar se habían convertido en tallos más altos que él. Ángela caminaba entre las hileras, tocando las elevadas plantas y observando las espigas que iban creciendo. ¿Realmente había ayudado a que ocurriera todo eso? «Amanda, ¿dónde estás?», la llamó Miguel. Riéndose, Amanda se puso en puntillas. «Aquí», respondió, y salió corriendo entre los surcos a esconderse.
Está bien, dijo Miguel riéndose. ¿Dónde te fuiste ahora? Le silbó desde su escondite. Ella y la pequeña Ruth habían estado jugando a las escondidas entre las hileras de maíz el día anterior y hoy estaba de buen humor, lista para bromear con Miguel. ¿Qué me das si te encuentro? ¿Qué tienes en mente? Bueno, de todo un poco. Corrió entre las hileras y prácticamente asió la falda de Ángela. Pero ella lo eludió riendo y desapareció entre las hojas. Se escondió en un surco y sacó un pie cuando Miguel pasó para hacerlo tropezar. Riendo, corrió en la dirección opuesta. «No voy a terminar de arreglar esa cerca nunca», dijo Miguel, acercándose hacia ella. Acababa de alcanzarla cuando alguien los llamó. Riéndose entre dientes, Miguel bromeó. «¿Es Miriam otra vez? ¿Quiere saber si Mandy saldrá a jugar?» Miriam parecía consternada cuando los encontró. Tenía los ojos rojos por el llanto. «¿Qué ha pasado?», preguntó alarmada Ángela. «¿Es tu madre?» «Mamá está bien. Todos estamos bien», dijo Miriam, sonriéndole débilmente. «Miguel, tengo que hablar contigo sobre algo. Por favor, es importante». «Claro». Miriam tomó la mano de Ángela y se la apretó. «Gracias», dijo. «No lo retendré mucho». Ángela comprendió que estaba excluida. «Entren cuando terminen. Prepararé café». Observó desde la ventana mientras Miguel y Miriam hablaban en el patio. Miriam lloraba. Miguel le puso la mano en el hombro y Miriam se echó en sus brazos. El estómago le dio un vuelco cuando lo vio sosteniéndola. Un amargo dolor le cruzó el pecho cuando vio a Miguel darle suaves palmadas en la espalda y decirle algo. Miriam se apartó y sacudió la cabeza. Miguel le levantó el mentón y le dijo algo más. Ella habló largo rato y Miguel continuó escuchándola. Cuando ella terminó, Miguel dijo algo breve. Miriam le rodeó el cuello con los brazos y le besó la mejilla. Luego se encaminó a casa. Miguel se quedó mirándola un momento, se frotó la nuca y sacudió la cabeza. Luego se marchó a la cerca donde había estado trabajando antes. Ángela esperaba que Miguel le contara lo que sucedía con Miriam cuando se reunieran a almorzar, pero no lo hizo. En lugar de ello habló del trabajo en el corral y de lo que haría en la tarde. Si Miriam le había dicho algo confidencial, Ángela sabía que Miguel no la traicionaría. Cuando Miguel entró al final del día, estaba pensativo. La observó retirar la mesa. «Estás muy callada», dijo acercándose por atrás y rodeándole la cintura con los brazos, mientras ella vaciaba el agua caliente sobre los platos. Miguel hizo a un lado la trenza y le besó el cuello. «¿Por qué estás preocupada? ¿Por Elizabeth?» «Por Miriam». Sintió que él aflojaba los brazos. Volviéndose, lo miró a los ojos. «¿Y por ti?» Cuando él parpadeó y no dijo nada, ella pasó, rozándolo. Él la sujetó y con firmeza la obligó a volverse y enfrentarlo. «No tienes por qué tener celos, aunque supongo que yo estaría rechinando los dientes si Pablo viniera y pidiera hablar contigo en privado. Es difícil que eso ocurra, ¿no es así?» «Supongo que tienes razón». Se arrepintió de haber metido a Pablo en el asunto. «El hecho es que te amo». «¿Y no te tienta en lo más mínimo una muchacha que adora hasta el suelo donde pisas?» «No», dijo, sin negar el afecto de Miriam, «pero más bien soy un hermano mayor para ella». Ángela se sintió mezquina. Quería tiernamente a Miriam, pero verlos juntos la había herido. Volvió a mirar los ojos de Miguel y no pudo dudar que la amaba. Su mirada la debilitó. Relajándose, le hizo una sonrisa compungida. «¿Está bien ella? ¿Qué ocurre?» «Se siente infeliz. Quiere un esposo e hijos, pero no sabe qué hacer. Quería la opinión de un hombre». «Bueno, me alegro que no haya ido a preguntarle a Pablo», dijo sin pensarlo bien. Regresó a los platos. Con su cinismo, Pablo destruiría a una muchacha dulce e inocente como Miriam. Miguel se quedó en silencio. Se volvió a mirarlo y comprendió que no debía haber dicho algo contra su amigo. «Perdóname, es que», dijo con un escalofrío, «necesita un esposo». «Sí», admitió Ángela, «pero tiene que ser alguien muy, muy especial». «La quieres mucho, ¿verdad?», preguntó él sonriendo. «Es lo más cercano a una hermana que jamás he tenido. Tal vez por eso me dolió cuando los vi abrazados. No la abrazo de la manera que lo hago contigo. ¿Quieres ver la diferencia?» Se soltó de él sin aire y riéndose. «Ahora estás mojado. Ve a leer para que yo pueda terminar de lavar los platos». Bajó la Biblia de la repisa y se sentó con ella frente al fuego. Inclinó la cabeza y Ángela se dio cuenta de que estaba orando. Era una costumbre suya y Ángela ya no lo hostigaba por eso.
Ese gran libro negro estaba prácticamente destruido, pero él lo miraba como algo encuadernado en oro y con joyas preciosas en su interior. Nunca lo leía sin antes orar. En una oportunidad, le había dicho que no leía hasta que su mente estuviera en condiciones de recibir. No sabía de qué estaba hablando. A veces sus palabras, por más claras que fueran, no tenían sentido para ella. Y luego decía algo maravilloso que la llenaba de calor y de luz. Ella era la más negra noche, y él era como la luz de las estrellas que la atravesaba y creaba un diseño que crecía en su vida. Terminó sus tareas y se sentó junto a él. Seguía en silencio. Ángela echó la cabeza hacia atrás, escuchando el chisporroteo del fuego, y esperó. Cuando finalmente leyó, estaba adormecida y contenta. Su voz era cálida y profunda, pero lo que leía le llamó la atención. Era la historia de una novia y un novio, y de su mutua pasión. Miguel leyó un largo tiempo. Luego puso la Biblia en la repisa y agregó leña al fuego. Ardería durante la noche manteniendo la temperatura de la cabaña. ¿Por qué una novia virgen haría el papel de una prostituta para su esposo?, preguntó Ángela perpleja. Miguel la miró. Había pensado que estaba dormida. No estaba haciendo eso. Sí lo hacía. Ella bailaba para él y él le miraba el cuerpo, de pies a cabeza. Al comienzo él la miraba a los ojos. Miguel estaba sorprendido de que hubiera escuchado con tanta atención. Él disfrutaba de su cuerpo, y ella también lo deseaba y bailaba para excitarlo y complacerlo. ¿Y tu Dios dice que está bien atraer así a un hombre? Está bien atraer a tu esposo. Se le nubló el rostro. No había querido decir cualquier hombre, pero él estaba bien consciente de que ella estaba entrenada para atraer. ¿Y si ellos piensan que tu intención es atraer solo por el aspecto que tienes? Miguel empujó el tronco más adentro del fuego con la bota. Los hombres siempre te van a mirar, Amanda. Eres hermosa. No hay nada que puedas hacer al respecto. Incluso Juan Altman la había mirado al comienzo. ¿Y Pablo? Miguel se preguntaba a veces qué estaría pensando Pablo cuando la miraba. ¿Recordaría lo que había ocurrido entre ellos en camino a Paradise? Se deshizo de ese recuerdo perturbador. Pensar en eso le provocaba dudas que lo atormentaban. ¿Te molesta?, le preguntó ella. ¿Qué? ¿Que los hombres me miren? A veces, admitió. Cuando te miran como a un objeto y no como a un ser humano con sentimientos, agregó con un gesto de disgusto. O como a una esposa enamorada de su esposo. Ángela hizo girar el anillo de boda en el dedo. Nunca me miran las manos. Tal vez deberíamos ponerte el anillo en la nariz. Levantando los ojos, Ángela vio su sonrisa divertida. Sí, o tal vez debería llevar uno grande en el cuello. Eso quizá los ahuyentaría. Más tarde, mientras Miguel yacía dormido a su lado, Ángela escuchaba la brisa nocturna agitando los colgantes metálicos fuera de la ventana. Las melodías siempre cambiantes tenían un efecto tranquilizador. La paja nueva tenía un aroma dulce, más dulce aún porque era en parte gracias a su trabajo que estaba allí. Ella y Miguel la habían cosechado juntos. ¡Qué trabajo tan agotador! Le había resultado fascinante observar a Miguel moviendo la enorme guadaña y cortando la dorada paja con golpes parejos. Ella la rastrillaba y amontonaba en pilas que subían a la carreta para luego almacenarla en el granero. Los animales tendrían paja para los meses fríos del invierno. Todo lo que hacía Miguel tenía un propósito. Ángela pensaba en su propia vida y en lo miserable y sin sentido que había sido antes de conocerlo. Ahora, en cambio, su razón de vivir dependía de él, y Miguel dependía de la tierra, de las lluvias, del calor del sol y de su Dios, especialmente de su Dios. A estas alturas estaría muerta si Miguel no hubiera venido por mí. Estaría pudriéndome en una tumba común y sin nombre. Estaba completamente agradecida y llena de una franca humildad de que este hombre la amara. ¿Por qué la había elegido entre las otras mujeres del mundo? No lo merecía en absoluto. Era inconcebible. Pero me alegro tanto de que sea así, y jamás volveré a hacer algo que lo entristezca. ¡Ay, Dios, lo prometo! Una dulce fragancia colmó la cabaña a oscuras, una fragancia que desafiaba cualquier definición. Ángela se llenó los pulmones de ella. Era embriagadora y maravillosa. ¿Qué era? ¿De dónde venía? La cabeza le daba vueltas con palabras y frases que Miguel le había leído las últimas semanas. Palabras que pensaba que no había escuchado, pero que de alguna manera se habían abierto paso hasta lo más profundo de ella. Algún lugar muy adentro, un lugar que no había podido cerrar.
y entonces un suave murmullo llenó la habitación. «Yo soy». Ángela se sentó de golpe, con los ojos muy abiertos. Miró alrededor de la cabaña. No había nadie fuera de Miguel, que dormía a su lado. ¿Quién había hablado? La recorrió un frío temor que la hizo temblar. Luego pasó y volvió a sentir calma y un extraño cosquilleo en la piel. «No hay nada», susurró. «Nada». Esperó una respuesta, inmóvil. Pero no hubo respuesta. Ninguna voz llenó la quietud. Ángela se acostó lentamente y se acurrucó lo más que pudo junto a Miguel. Capítulo 26. Una cita de Shakespeare. Dad palabras al dolor, a la pena que no habla. Septiembre llegó rápidamente y el maíz estuvo listo para ser cosechado. Miguel condujo la carreta entre los surcos y la dejó allí. Ángela y Miguel separaron las espigas de los tallos y las arrojaron sobre el borde de la carreta. Pronto el granero estuvo lleno. Los Altman vinieron gustosamente a ayudar a pelar las espigas. Era una buena excusa para reunirse y pasarlo bien. Todos cantaban, relataban historias y reían mientras trabajaban. Las manos de Ángela se ampollaron y se le hicieron cortes con las vainas, pero nunca en su vida había disfrutado tanto. La montaña de vainas doradas crecía a su alrededor y la invadió un sentido de orgullo de participar de ello. Había de sobra para semilla, para preparar harina de maíz y para vender en el mercado. Cuando terminaron de pelar, Elizabeth se sentó en la sombra y bebió un té de hierbas que Ángela le había servido. Su vientre estaba creciendo bien y las mejillas relucían de un saludable color. Ángela nunca la había visto tan bien ni tan animada. «¿Quieres sentir cómo patea el bebé?», dijo Elizabeth tomando la mano de Ángela y poniéndola sobre el vientre abultado. «Ahí está. ¿Lo sentiste, Amanda?». Ángela rió sorprendida. «Juan quiere otro varón», comentó Elizabeth. A medida que conversaban, Ángela se fue poniendo melancólica, pero Elizabeth le dio una palmada en la mano, diciéndole: «Ya te llegará el momento. Eres joven». Ángela no respondió. Miguel y Miriam treparon la loma para buscar a la pequeña Ruth que se columpiaba. Elizabeth los observó con el ceño levemente fruncido. «Miriam cita a Miguel como a la Biblia. Yo esperaba tanto que se enamorara de Pablo». «¿Pablo?», preguntó Ángela, mirándola con sorpresa. «Es joven, fuerte y apuesto. Trabaja duro en su lugar y va a lograr mucho. Le pregunté a Miriam qué piensa de él, y lo único que me dijo fue que le habló de lo hermosa que era su esposa y de cuánto la echaba de menos. Prácticamente no la mira cuando viene a ayudar a Juan», dijo suspirando. «Supongo que todavía está sufriendo la pérdida, demasiado como para percatarse de una muchacha bonita en edad para él. Y Miriam está...» Se detuvo al comprender lo que estaba por decir. «Enamorada de Miguel», concluyó Ángela. Elizabeth se sonrojó. «Nunca lo ha dicho. No hace falta que lo diga, ¿verdad?». Elizabeth se preguntó qué daño habría causado con sus divagaciones y su lengua. A veces hablaba con tan poca sabiduría y tacto como sus propios hijos. ¿Por qué no se había guardado sus preocupaciones? Con Amanda era tan fácil conversar. «Me lo preguntaba», admitió, sin ver cómo evitar el tema ahora. Se lo preguntaba especialmente hoy, al mirar a Miriam alejarse con Miguel y recordando cómo su hija se aferraba a cada una de sus palabras. ¿Se daba cuenta Miguel del afecto que le tenía la muchacha? ¿Cómo podía no percibirlo? Miriam era incapaz de ocultar algo. Elizabeth tomó la mano de Ángela. «Miriam jamás haría algo con esos sentimientos, incluso si los tuviera por Miguel. Te adora y es una buena muchacha. No es insensata, Amanda». «Claro que no». Ángela observó a Miguel bajar la ladera con Miriam y pensó que hacían muy buena pareja. Ambos tenían cabello oscuro y muy buena figura. Tenían tanto en común. Ambos creían en el mismo Dios. Amaban su tierra. Ambos abrazaban la vida con energía y con gozo. Entregaban su amor sin condiciones. Vio a Miriam pasar el brazo por el de Miguel y reír, mirándolo con un tranquilo compañerismo. El corazón de Ángela se contrajo con una punzada de celos, pero pasó rápidamente, superada por una abrumadora tristeza. Estudió cuidadosamente la expresión de Miriam a medida que se acercaban. Elizabeth se sintió inquieta al ver la manera en que Ángela observaba a su hija. «He sido una tonta», dijo abatida, segura de haber destruido la amistad de su hija. «Jamás debería haber hablado». «Me alegro que lo hayas hecho». Elizabeth le tomó firmemente la mano. «Amanda,
Miguel te ama verdaderamente. Lo sé, dijo Ángela, sonriendo con tristeza. ¿De qué le serviría eso a Miguel? Y Miriam también te quiere. Ángela comprendió lo perturbada que estaba Elizabeth y puso su mano sobre la de ella. También eso lo sé, Elizabeth. No tienes que preocuparte. Después de Miguel y la pequeña Ruth, amaba a Miriam más que a nadie en el mundo. No por eso dejaba de querer a Elizabeth. Lo que sentía era demasiado arrollador como para compartirlo. Los ojos de Elizabeth se llenaron de lágrimas. Y ahora he arruinado tu confianza en ella. En absoluto. Curiosamente, Ángela sabía que su convicción era verdadera. Se sentía segura del amor de Miguel. Pero, ¿y Miriam? Lo que la inquietaba más, ¿qué ocurriría con los sueños de Miguel? Ángela trató de alejar los perturbadores pensamientos. Miguel sabía a lo que se exponía. Él mismo lo había dicho. No es mi culpa que no obtenga todo lo que esperaba, como tener hijos. Ángela miró el vientre de Elizabeth y apartó la vista, tratando de ocultar el dolor que sentía. Miguel fue a visitar a Pablo y estuvo ausente casi todo el día siguiente. Ángela se preguntaba a qué habría ido y qué tendría Pablo para decirle. Cuando volvió, ella estaba trabajando en el jardín. No fue a recibirlo. Él saltó del caballo y se dirigió a ella con determinación. Apoyando la mano en el poste de la cerca, la saltó y tomó a Ángela, apretándola entre sus brazos mientras la besaba por todas partes. Cuando vio que le faltaba el aire, aflojó los brazos y la miró sonriendo. ¿Te tranquiliza esto? Ella rió y lo abrazó, el alivio y el gozo borrando toda la ansiedad del largo día que había pasado sin él. ¡Qué tormento era capaz de producir la mente! Entró a la cabaña para ocuparse de la comida, mientras Miguel se ocupaba de su caballo. Cuando él entró, Ángela le sonrió. ¿Está todo bien con Pablo? No, dijo tristemente, con las manos en los bolsillos mientras se apoyaba en la repisa de la chimenea y la miraba. Algo lo está corroyendo y no quiere hablar. Mañana iremos al pueblo para vender algo de nuestra producción. Se le encogió el corazón de pensar en otro día de ausencia, pero no dijo nada. Mañana temprano me ocuparé de los animales. Y tú puedes pasar el día con los Altman, dijo. Elizabeth está preparando compota de manzanas. ¿Viste a Miriam? Dijo Ángela, volviéndose para mirarlo. Sí, su expresión era inescrutable. ¡Qué lío! Dijo, casi para sí mismo. Ella no le preguntó nada más. Pablo vino temprano. Miguel estaba terminando su café. Cuando se levantó, puso una mano firme sobre el hombro de Pablo, obligándolo a sentarse. Siéntate. Bebe un poco de café mientras me ocupo de los animales. La carreta ya está cargada. Te llamaré cuando esté listo para enganchar. Pasaremos por tu cabaña para cargar tus cajones y seguiremos viaje. Pablo tenía una expresión tensa y parpadeó fríamente al mirar a Ángela cuando Miguel salió. ¿Fue idea tuya que tuviéramos este tiempo solos? No, pero supongo que Miguel espera que arreglemos nuestras diferencias. Pablo bebió en silencio su café, con los hombros tensos. Ella lo miró. ¿Has desayunado esta mañana? Hay sémola. No, gracias, dijo cortante. La miró sarcásticamente. Pensé que para esta época ya te habrías ido hace rato. Era evidente que eso era lo que deseaba. ¿Y un poco más de café? Tan amable, tan correcta. Cualquiera pensaría que te criaron para ser la esposa de un granjero. Soy la esposa de un granjero, Pablo, dijo tranquila. No, eres una buena actriz. Cumples con todas las formalidades. Pero por dentro estás lejos de ser lo que se espera de la esposa de un granjero, dijo, con la mano apretando la taza. ¿No crees que Miguel reconoce la diferencia cada vez que está con Miriam Altman? Ángela no dio ninguna señal de que sus palabras la hubieran herido. Miguel me ama. Oh, sí, te ama. Y sus ojos le recorrieron el cuerpo de arriba a abajo de forma reveladora. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Cómo podía Miguel querer a este hombre como a un hermano? Intentó ver algo en él, algún matiz de amabilidad o humanidad, pero todo lo que veía era su frío odio. ¿Me odiarás para siempre por lo que hiciste, Pablo? ¿Jamás lo olvidarás? Pablo empujó la taza y empujó hacia atrás la silla. Tenía la cara roja y los ojos llameantes. ¿Me estás culpando a mí por lo que pasó? ¿Te arrastré fuera de esa carreta? ¿Te violé? ¿Te gustaría creer que fue culpa mía, verdad? Dijo y salió. Ángela no se movió. Tendría que haber callado. Sabía que no podía defenderse. Miguel entró brevemente para despedirse.
Pasaré por donde los Altman de regreso. Espérame y volveremos juntos a casa. La pequeña Ruth corrió a recibir a Ángela cuando venía por la pradera. «Pablo dijo que podíamos cosechar todas sus manzanas», exclamó, mientras Ángela la levantaba y la sentaba en su cadera. «Mamá va a preparar compota de manzanas. Me encanta la compota de manzanas. ¿A ti?» Miriam estaba en la puerta de entrada. Se veía preciosa con un vestido de algodón a cuadros y un delantal blanco. Sonreía. «¿Nos ponen a trabajar?», dijo, besando a Ángela. Recogieron la carretilla y caminaron el kilómetro que las separaba del manzano. Mientras juntaban las frutas, Miriam señaló todo el trabajo que Pablo había hecho en su tierra. «Tendrá una buena cosecha de calabazas y también cosechó mucho maíz. Lo ayudamos a pelarlo hace algunos días». Cuando regresaron a la cabaña de los Altman, pasaron el resto de la mañana pelando y sacando las semillas de las manzanas para hervirlas. Elizabeth agregó las especias mientras removía y el aroma dulce comenzó a llenar la cabaña. Mientras la cacerola hervía a fuego lento, preparó una canasta con comida campestre y envió a las chicas afuera. «Los varones ya están con su padre y yo podré descansar un rato», dijo cuando Miriam le preguntó si estaría bien. Ruth y Lea fueron con Miriam y Ángela. Las dos niñas caminaron por las frescas aguas del arroyo, mientras Ángela se sentaba a la orilla hundiendo los pies en la arena, y Miriam se recostaba con los brazos abiertos, absorbiendo el calor del sol. «A veces extraño mi casa», afirmó. Habló de la granja, de los vecinos y de las reuniones que solían hacer. Habló del largo viaje hacia el oeste. Recordaba un incidente cómico tras otro, y Ángela reía con ella. Miriam convertía un agotador viaje de 3000 kilómetros en un viaje de placer. «Cuéntame del barco», dijo Miriam, rodando sobre el estómago y levantando la cabeza. «¿Había muchas mujeres a bordo?» «Otras 2, además de mí. Mi habitación no era más grande que una celda, y era muy fría. Me ponía toda la ropa que podía, pero igual sentía frío. Dar la vuelta al Cabo de Hornos fue lo más cerca del infierno que puedas imaginarte. Pensé que moriría por los mareos». «¿Qué hiciste al llegar a San Francisco?» «Me congelé, y por poco me muero de hambre». Juntó las rodillas y miró a las dos niñas en el agua. «Luego comencé a trabajar de nuevo», dijo suspirando. «Miriam, no tengo muchas historias graciosas para contar, y las que tengo no son adecuadas para ti». Miriam se sentó de piernas cruzadas. «No soy una niña, ya lo sabes. Puedes contarme cómo era». «Espantoso». «Entonces, ¿por qué no escapaste?» ¿Había una leve acusación en esas palabras? Debía decirle a Miriam lo que era tener 8 años y estar encerrada en una habitación, sabiendo que solamente 2 personas tenían la llave, una señora que traía la comida y reemplazaba la vacinilla y el duque. ¿Debería contarle el resultado desastroso cuando huyó con Juancito? «Lo intenté, Miriam», dijo simplemente, y no agregó nada más. «Pero los hombres te deseaban. Los hombres se enamoraban de ti. Por lo menos una vez. Me gustaría caminar por la calle y que los hombres se dieran vuelta a mirarme». «No, no te gustaría». Los ojos de Miriam se llenaron de lágrimas. «Una sola vez. Quisiera que un hombre me deseara». «¿Lo crees? ¿Y si se tratara de un desconocido que ha pagado a otro por ti y tuvieras que hacer todo lo que te pidiera por degradante que fuera? ¿Y si fuera un hombre repugnante? ¿Y si no se hubiera bañado en todo el mes? ¿Y si le gustara el trato violento? ¿Te parecería romántico?» No había pensado hablar tan duramente y estaba temblando. Miriam había empalidecido. «¿Era así?» «Peor», dijo Ángela. «Desearía no haber conocido jamás a un hombre antes que a Miguel». Miriam le tomó la mano y no hizo más preguntas. Miguel llegó al atardecer. Miriam fue la primera en salir a recibirlo. «Pensé que Pablo vendría de regreso contigo». Miguel saltó de la carreta. Decidió quedarse en el pueblo 1 o 2 días. «Típico de un hombre», dijo Miriam, pero se le había ido la alegría. Elizabeth insistió en que Miguel y Ángela se quedaran a cenar. Miriam se sentó del otro lado de Miguel en la mesa y prácticamente no dijo una palabra en toda la cena. Apenas probó un bocado. Ángela vio a Miguel poner su mano brevemente sobre la de Miriam y susurrarle algo al oído. Los ojos de Miriam se humedecieron y, excusándose, se retiró de la mesa. «¿Qué le pasa últimamente?», preguntó Juan perplejo. «Déjala en paz», dijo Elizabeth con una mirada a Miguel y a Ángela, y pasando la fuente de calabaza. Miguel iba pensativo en la carreta camino a casa. Tomó la mano de Ángela, sujetándola firmemente.
¿Qué no haría por tener un poco de sabiduría en este momento?, murmuró. ¿Qué te dijo Pablo esta mañana? Estaba sorprendido de que yo siguiera aquí, dijo ella, sonriendo para hacerlo pensar que ese comentario no le había dolido. Pero eso no consiguió engañar a Miguel. Te traje algo del pueblo. Cuando llegaron a la casa, sacó las cosas de la carreta y se las entregó a Ángela. Al comienzo no comprendió de qué se trataba. Unas ramas con espinas parcialmente envueltas en arpillera. Estacas de rosales. El hombre juró que eran rojas, pero lo sabremos recién en primavera. Las plantaré mañana temprano. Solo dime dónde las quieres. Ángela recordó el aroma de las rosas esparciéndose en una sala asoleada. Una bajo la ventana, dijo, y la otra al lado de la puerta principal. Cuando le pasó por la mente una imagen de su madre en bata de dormir inclinada a la luz de la luna en el jardín, trató de olvidarla rápidamente. El día de Acción de Gracias se acercaba y el vientre de Elizabeth creció tanto que a Ángela se le ocurría que estaba a punto de estallar. Ella y Miriam se ocuparon de los preparativos para la celebración, mientras Elizabeth observaba y daba consejos. Cuando llegó el día, la mesa estaba cargada de faisán relleno horneado, arvejas y zanahorias a la crema, papas y nueces confitadas. Juan había comprado una vaca, de manera que había jarras con leche en ambos extremos de la mesa. Ángela no había probado un vaso de leche en meses, y ese manjar la tentaba más que cualquier otro de los que había ayudado a preparar. Pablo fue a celebrar al pueblo, dijo Miriam con poca entonación en la voz. El otro día dijo que está pensando en volver a los arroyos en la primavera. Hay un arroyo al lado de su casa, señaló Lea. Jacob dio a su hermana una mirada desdeñosa. No con oro, tonta. Suficiente, Jacob, lo reprendió Elizabeth mientras ponía el pastel sobre la mesa. Miriam puso la calabaza en el otro extremo de la mesa. Cuando todos terminaron, los niños se dispersaron rápidamente antes de que los pusieran a ayudar en la cocina. Juan y Miguel salieron para que Juan pudiera fumar su pipa. El humo descomponía a Elizabeth por su embarazo. Miriam fue al pozo por agua. Elizabeth se sentó a descansar en un sillón y puso la mano sobre su vientre abultado. Juraría que este niño ya está escribiendo sus iniciales en las paredes. ¿Cuánto te falta?, preguntó Ángela, raspando las sobras de los platos y juntándolos sobre la mesa. Demasiado, dijo sonriendo Elizabeth. Juan y Miriam tienen que ayudarme a salir de la cama por la mañana. Ángela echó agua caliente sobre los platos sucios. Mirando a Elizabeth, comprendió que la pobre mujer estaba agotada y semidormida. Secándose las manos, se le acercó. Elizabeth, debes recostarte y descansar. La ayudó a levantarse y la tapó con una manta cuando se acostó en la cama de la otra habitación. Se quedó dormida casi de inmediato. Ángela permaneció un rato al lado de la cama. Elizabeth se había vuelto de costado, con las rodillas recogidas y la mano descansando de manera protectora sobre el bebé que estaba en su vientre. Un abrazo. Ángela se miró el vientre plano y pasó por él sus manos. Le ardían los ojos y se mordió el labio. Dejando caer los brazos a los lados, se volvió para retirarse cuando vio a Miriam de pie en el umbral de la puerta. Miriam sonrió pensativa. Yo también me he preguntado cómo será. Es la razón de ser una mujer, ¿verdad? Nuestro divino privilegio. Traer una nueva vida al mundo y alimentarla. Volvió a sonreír a Ángela. A veces me parece que no puedo esperar. Ángela vio las lágrimas que Miriam intentaba ocultar. Después de todo, ¿de qué servía ese privilegio divino a una muchacha virgen o a una mujer estéril? Capítulo 27. Del libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Antes de ir de casa, Miguel trajo a la cabaña varios sacos de maíz seco para que Ángela los desgranara. Ella se sentó frente al crepitante fuego y frotó entre sí 2 mazorcas hasta que unas hileras se aflojaron y pudo separar fácilmente el resto de los granos. Algunas le cayeron en la falda. Dejando a un lado las mazorcas desgranadas, levantó un grano de maíz. Sonriendo hizo girar entre los dedos su forma dura. Tienes que morir para volver a nacer. Levantó la cabeza, escuchando con atención. El corazón le latía alocadamente, pero los únicos sonidos a su alrededor eran los del colgante metálico agitado por el viento. Volvió a mirar el grano seco en sus manos
Era igual que los muchos que había plantado la última primavera y de los que había brotado un bosque de tallos y hojas verdes. Arrojó el grano a la canasta con los demás y se sacudió la falda. Tal vez estaba un poco loca después de todo. Las antiguas voces rara vez volvían, pero ahora venía esta otra, como un suave susurro, y lo que decía no parecía tener ningún sentido. ¿La vida viene de la muerte? Imposible. Pero allí, a sus pies, estaba la canasta con granos de maíz para semilla. Frunció levemente el ceño. Inclinándose, metió la mano en la canasta, recogiendo un puñado de maíz. ¿Qué querría decir? ¡Amanda!, llamó Miriam jadeando e irrumpió en la cabaña. ¡El bebé está por nacer! Ángela se puso el chal y salió. Miriam la detuvo riendo. «No querrás volver a una casa incendiada, ¿verdad?» Ángela tomó una de las bolsas de maíz seco y la arrastró lejos de la chimenea. Puso la canasta sobre la mesa y arrastró la otra bolsa cerca de la cama. Corrieron buena parte del camino. «¡Ay!», dijo Miriam. «Ni pensé en decirle a Miguel». «Se dará cuenta», dijo Ángela, caminando rápidamente para recuperar el aliento antes de recogerse las faldas y echar a correr nuevamente. Tratando de recuperar el aire, Ángela entró corriendo a la cabaña de los Altman, con Miriam a sus talones. Elizabeth estaba sentada tranquilamente frente a la chimenea, cosiendo una camisa. Los niños levantaron la vista de sus tareas. Estaban sentados alrededor de la mesa con sus libros. Solo Juan estaba agitado y se levantó de un salto. «¡Gracias a Dios!». Ayudó a Ángela a quitarse el chal y lo colgó apresuradamente en el gancho de la pared. Bajó la voz. «Tiene los dolores más seguido ahora, pero no consigo que se acueste. Dice que tiene que remendar algunas cosas». «Casi termino, Juan», dijo Elizabeth, dejando a un lado una camisa y tomando otra. Cosía muy lento y el rostro se le tensó mientras seguía concentrada y en silencio. Ángela la miraba, atenta a los signos de agonía, esperando un alarido espeluznante. Elizabeth cerró los ojos por unos momentos, luego suspiró suavemente y continuó trabajando. Los niños prácticamente no lo notaron hasta que su padre gruñó. «Lisa, ve a la cama». «Cuando termine, Juan». «Ahora», bramó tan abruptamente que Ángela dio un salto. Jamás había oído a Juan Altman hablar así a nadie en su familia. Elizabeth levantó la cara con dignidad. «No te preocupes, Juan. Ve a alimentar a los caballos o a cortar leña. Puedes limpiar el establo o cazar algo para la cena, pero no me molestes en este momento». Lo dijo todo con una voz tan calmada que Ángela casi se echó a reír. Juan levantó las manos y abandonó la habitación, murmurando algo sobre las mujeres. «Tranca la puerta, Andrés». «¿Mamá? Es que volverá a entrar inmediatamente si no lo haces», dijo Elizabeth con una sonrisa. Los niños rieron y continuaron con sus tareas. Miriam estaba tensa y visiblemente preocupada. Vinieron varios dolores más, y Elizabeth cosía apresuradamente. Anudó el hilo y cortó la punta. Mientras doblaba la camisa, vino otra contracción, y Miriam estaba cada vez más pálida. Miraba ansiosamente a Ángela, pero Ángela pretendía esperar hasta que Elizabeth lo dispusiera. Si ella quería quedarse allí sentada y tener el bebé en la silla, era asunto suyo. Cuando las contracciones se hicieron más prolongadas, Ángela se inclinó y puso la mano sobre las rodillas de Elizabeth. «¿Cómo puedo ayudarte?», dijo, con más firmeza de la que sentía. Elizabeth no respondió. Tenía la mano aferrada fuertemente al brazo de la silla. Finalmente respiró hondo y tocó la mano de Ángela. «Ayúdame a ir a la habitación», dijo suavemente. «Miriam, ocúpate de los niños y de tu padre». «Sí, mamá». «Necesitaremos abundante agua caliente. Jacob puede ir a traerla. Y trozos de tela. Lea, están en el baúl. Y el rollo de hilo que está en el armario. Ruth, ¿puedes traerme eso, cariño?». Los niños respondieron afirmativamente y se dispersaron para hacer sus encargos. Ángela cerró suavemente la puerta tras de sí. Elizabeth se sentó cuidadosamente al borde de la cama y comenzó a desabotonarse el vestido. Necesitó ayuda para quitárselo. Por debajo tenía solo una delgada enagua. «Está viniendo», dijo. «Rompí la bolsa esta mañana cuando fui al baño», dijo, riendo suavemente. «Por un momento temí que el niño cayera directamente al hueco».
Se tomó de la mano de Ángela. No estés tan preocupada. Todo está bien. Aspiró profundamente, apretando la mano, mientras la frente se le cubría de transpiración. Esta estuvo fuerte. Miriam entró a la habitación con un cubo de agua caliente y un canasto lleno de trozos de tela. Papá fue a buscar más agua, otros 2 baldes aparte de los de Jacob. Tenemos la olla sobre el fuego. Supongo que tu padre piensa que un buen baño de agua caliente resuelve todo, dijo Elizabeth, parpadeando. Besó a Miriam en la mejilla. Gracias, tesoro. Dependo de ti para que cuides la casa. Lea tenía un poco de dificultades con la aritmética y Jacob tiene que practicar escritura. Los dolores se hicieron más frecuentes y más largos. Elizabeth no decía nada, pero Ángela percibía la tensión que soportaba. Estaba pálida y transpiraba continuamente. Tomando una toalla fresca, Ángela le lavó la cara. Miriam asomó 1 hora después. «Miguel está aquí», anunció. Ángela dejó escapar un suspiro de alivio y Elizabeth sonrió. «Lo estás haciendo perfectamente bien, Amanda». Ángela rió, ruborizándose. Elizabeth prácticamente no habló durante la hora siguiente, y Ángela respetó su silencio. Le daba palmadas tiernamente y le sostenía la mano cuando venían los dolores. Cuando Elizabeth se relajaba, escurría la toalla y le secaba el sudor de la frente. «No falta mucho», dijo Elizabeth, cuando un dolor vino seguido del otro. Esta vez gimió suavemente, tomándose fuertemente del respaldo de la cama. «No pensé que tardaría tanto». «Dime qué debo hacer», pidió Ángela, pero Elizabeth no tenía aliento para hacerlo. Suspiró, pero inmediatamente aspiró hondo, recogiendo las rodillas. Gimió más fuerte, contrayendo el rostro que se le había puesto rojo. Ángela no se detuvo a pensar en el pudor. Levantó la manta. «Elizabeth, ahí viene. Puedo ver la cabeza». Ángela sostuvo al niño cuando Elizabeth pujó por última vez. Ángela se puso de rodillas, con el recién nacido berreando en sus brazos. «Un varón, Elizabeth, un varón. Y es perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies». Se puso de pie, temblando de júbilo y asombro. Elizabeth lloraba de alegría, mientras Ángela le acomodaba el bebé sobre el pecho. Pocos momentos después, con las últimas contracciones, Elizabeth se relajó, agotada. «Ata el cordón con el hilo antes de cortarlo», dijo débilmente y sonrió. «Tiene buenos pulmones». «Sí, claro que sí». Ángela lavó cuidadosamente al bebé antes de envolverlo en una manta suave y entregárselo a su madre. Comenzó a mamar inmediatamente y Elizabeth sonrió satisfecha. Poniendo agua tibia en un tazón, Ángela lavó cuidadosamente a Elizabeth, haciendo todo lo posible por no causarle dolor, cosa inevitable, pero Elizabeth no se quejó. Inclinándose, besó a Elizabeth en la mejilla. «Gracias», susurró a la mujer que ya estaba casi dormida. Salió silenciosamente de la habitación. Todos estaban en la sala esperando. «Tienes un hermoso hijo, Juan. Felicitaciones». «Alabado sea Dios», dijo arrojándose en su silla. «¿Cómo dices que se llama?» Ángela rió, y toda la tensión contenida aflojó. «Bueno, no sé, Juan. Se supone que tú debes decidir eso». Todo el mundo se rió, incluyendo a Juan, que se puso rojo como un tomate. Sacudiendo la cabeza entró en la habitación. Miriam y los niños lo siguieron en silencio. Miguel le sonrió de una manera que hizo palpitar el corazón de Ángela. «Te brillan los ojos», dijo. Ángela estaba tan emocionada que no podía hablar. Su expresión era tan tierna. Capítulo 27. Del libro de Proverbios. Capítulo